Hola, hijo. Ya, vamos a continuar. Y vamos a ver rapidito acerca de qué, del sistema circulatorio cerrado. Entonces, vamos a hablar de la circulación. Vamos a hablar acerca de la circulación cerrada. Muy bien, pero ¿por qué se llama, pasa hijita, pasa, buenas tardes, ¿por qué se llama cerrada? ¿Ya? Bueno, hijo, ¿ya? ¿Por qué se llama cerrada? ¿Recuerdan o no? Porque presenta ¿qué? Porque presenta capilares. Entonces, se llama circulación cerrada porque presenta capilares. Entonces, si presenta capilares, ¿qué pasa con el fluido? Si presenta capilares, entonces el fluido no sale. ¿No sale de dónde? El fluido, jóvenes, no sale del vaso. No sale del vaso conductor. ¿Sí? ¿Y quién entonces realiza la hematosis? ¿Quién? Los capilares. Y aquí vamos a hablar de dos tipos de circulación. Aquí vamos a hablar de dos tipos de circulación. El primer tipo viene a ser la circulación cerrada, pero cerrada, jóvenes, simple. Entonces, el primer tipo de circulación viene a ser la circulación cerrada simple. Ya, ¿por qué era cerrada? Porque tenía capilares. ¿Y por qué es simple? ¿Por qué se dice que es simple? Porque en este caso vamos a decir que el fluido o líquido circulante, ¿bien? Entonces vamos a decir así que el fluido pasa, recuerda acá, el fluido pasa una sola vez. El fluido pasa una sola vez, ¿por dónde, jóvenes? El fluido pasa una sola vez por el corazón. El fluido pasa una sola vez por el corazón en una vuelta completa. En una vuelta completa. ¿Por dónde? Por el organismo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de organismos tienen este tipo de circulación? ¿En quiénes se halla? Por ejemplo, se puede hallar los peces, los anélidos. Por ejemplo, cuando hablamos de los anélidos, ¿hablamos de quién? Por ejemplo, vamos a hablar de la lombriz de tierra. También se puede hallar en algunos moluscos. Pero la pregunta es, ¿qué moluscos? Por ejemplo, el caracol de jardín es un molusco gasterópodo. Y el caracol de jardín, ¿qué respiración tiene? No, ¿qué circulación? Abierta o lagunar. Pero se da en ciertos moluscos como calamares y pulpos. Por ejemplo, calamares y pulpos, pero no se da en otros tipos de moluscos. A ver, vamos a hacer un grafiquito rapidito para explicar este tema, ¿ya? A ver, un pequeño gráfico, así rapidito nomás. Vamos a explicar esta partecita. Y si hoy día tenemos que hacer el ciclo celular, una parte, sí. Una parte por lo menos de ciclo celular, jóvenes. Hoy día tenemos trabajo. Eso fue por mi culpa, yo pues falté, pero no falté porque quería, por si acaso. No falté porque quería, falté porque estaba malito, pues. Muy bien.
pasó? ¿Qué se les cayó, niños? No, no creo que se les caiga. No, como que ya se cayó. No. A ver, aquí. A ver, jóvenes, vean aquí. Atentos, por favor, jovencitos, presten bastante atención. ¿Qué tengo aquí? Aquí, jóvenes, tengo la circulación de ¿quién? Tengo la circulación de un pez, ¿ya? Primero, ¿dónde se inicia una circulación? ¿En qué tipo? Un ratito, mijo, un ratito. Después me desconcentras y pierdo la... Ya. Sí, o sea, pierdo las ideas porque... Sí, ya, a ver, miren. Un corazón tiene dos tipos de cámaras. ¿Cuáles? Aurículas que reciben sangre, ¿no? Por ejemplo, y ventrículos que bombean. Entonces, ¿dónde empieza una circulación? La circulación siempre empieza en ventrículo, porque los ventrículos bombean fluido. Entonces, del corazón de un pez empieza la circulación bombeando sangre con CO2. Y una vena, ¿dónde lo va a llevar? Lo va a llevar a las branquias. Y cuando la sangre con CO2 llega a las branquias, ¿qué se deja en las branquias? Se deja el CO2 y proceso del intercambio gaseoso, ¿qué se recoge? Se recoge oxígeno, que vuelve ¿a dónde? Que vuelve al capilar. Entonces, se bombea sangre con CO2 hasta las branquias. En la branquia, ¿qué se deja? El CO2 y ¿qué se recoge? Oxígeno. Y luego una arteria toma esa sangre con oxígeno, O2, y lo va a llevar directamente hacia el tejido. Y en los tejidos, en el tejido, ¿qué se deja? Se deja el oxígeno y se recoge, hijo, CO2. Se va a recoger CO2 que vuelve ¿a dónde? Que vuelve al capilar y del capilar a una vena. ¿Y la vena a dónde lo devuelve? A la aurícula del corazón. Entonces, por el corazón de un pez solo circula ¿qué? Por el corazón de un pez solo circula fluido ¿con qué? Con CO2. Entonces, date cuenta, salió del corazón, ¿a dónde se fue? A las branquias. Y directo de las branquias se va a todo el cuerpo. ¿Vuelve al corazón? No. Por eso se llama simple. ¿Por qué? Porque pasa una sola vez. En cambio, en los humanos, ¿sale del corazón o no? ¿A dónde se va? A los pulmones. De los pulmones, ¿a dónde vuelve? Al corazón. Ya dio una vuelta. Corazón, pulmones, corazón. Del corazón, ¿a dónde vuelve a salir? A todos los tejidos. Y de los tejidos vuelve al corazón. ¿A qué se van los tejidos? A dejar oxígeno. ¿Cuántas veces pasa en un humano? 2. Pero en los peces, 1. Por eso se llama simple. Y recuerda que la circulación de un pez
siempre es completa, no es incompleta. Solo pasa sangre con ¿qué? Con CO2. Muy bien, primera circulación, ¿cuál? Cerrada, simple. 2. Segundo tipo de circulación. Vamos a hablar acerca de qué circulación. Vamos a hablar de la circulación cerrada doble. Ya vamos a hablar de la circulación, sí, vamos a hablar, jóvenes, de la circulación cerrada guión doble. Muy bien, cerrada doble, ya. ¿Por qué se dice doble? A ver, ¿por qué? ¿Por qué sería doble, jovencito? Exacto, muy bien. Se dice doble porque el fluido pasa. Claro que sí, el fluido, jóvenes, pasa, mira acá con color verde, pasa 2 veces. El fluido pasa 2 veces, ¿por dónde? Por el corazón. El fluido pasa 2 veces por el corazón, pero ¿en qué? En una vuelta completa. ¿Cuántas veces tiene que pasar? 2. ¿Sí? En una vuelta completa por el organismo. ¿Pasa cuántas veces? 2. Muy bien. Y dentro de esta circulación cerrada doble, nosotros tenemos 2 tipos, ¿ve? La primera se le conoce como la circulación cerrada doble, pero doble guión incompleta. Doble guión incompleta. ¿Y por qué se dice doble incompleta? ¿Por qué? ¿Por qué es doble incompleta? Porque en este tipo de circulación hay mezcla. Hay mezcla ¿de qué? De 2 tipos de fluidos. Hay mezcla de sangre arterial. ¿Qué lleva la sangre arterial? Oxígeno o sangre oxigenada, ¿verdad? Es la que lleva oxígeno y el otro tipo. ¿Y qué? Hay mezcla de sangre arterial y recuerda el otro tipo de sangre, ¿qué? Sangre venosa. ¿Qué lleva la sangre venosa? La sangre venosa lleva CO2. Claro, es hipooxigenada, ¿no? Hipo, baja cantidad de oxígeno, más CO2. Pero, ¿dónde se mezcla? ¿Recuerdas o no? Hay mezcla en los o en el ventrículo. Claro que sí, en él no sería los, sería, hay mezcla de sangre en el ventrículo. Correcto, entonces, en este ventrículo, ¿qué va a haber? Mezcla de los 2 tipos. A ver, tú de polo blanco, hijo, ven para acá adelante. Apenas se va tu tutor, tú volteas a conversar con las 2 niñas. Eso de estar vigilándolos es una vaina. Mejor los separas y tranquilo. Ya, tu hija de chaqueta blanca, búscate otro lugar, déjala sola, la demonio. Rapidito, mija, por favor, muévete de ahí. Así es, tutor. Y los mueves, sepáralos, hijo. Ya. Vamos. Donde quieras, hijo, está libre, ahí, donde tú quieras. Señorita, ¿y tendrá la amabilidad de apurarse, por favor? Ya. Y después, hijito, no te molestes. Si quieres, quéjate con quien quieras. Yo estoy en lo correcto acá, tú no. Guárdame ese celular a tu bolsillito si fueras tan amable, o a tu cartuchera, o a tu mochila, no sé. Bien cerradito, ya, eres un amor. Listo, acá. ¿En quiénes se presenta? ¿En quiénes? Ah, muy bien. Claro, esto se va a presentar en los anfibios, ¿ya? Correcto, jovencitos. Esto se va a llevar en un anfibio. Por ejemplo, ¿quiénes son anfibios? A ver, ¿quiénes son anfibios? ¿Los sapitos o no? ¿Las ranas, sí o no? Pero, ¿la rana es la hembra del sapo? ¿O hay sapo hembra y sapo macho?
Claro, son dos especies distintas, ¿no? ¿Cómo diferencian un sapo de una rana? Uno, el tamaño. Dos, no, ¿sabes? Escúchame. Dos, el sapo en los ojos tiene párpados. La rana no, su ojo es así limpio, sin párpados. Dos, el sapo en la espalda tiene pliegues de piel y verrugas. En cambio, la piel de la rana es lisa. Dos características. Con esas, suficiente. Sí, entonces lo que te venden licuado en el mercado, eso es sapo, no es rana. Ya, muy bien. A ver, se halla en el corazón de quién. Ya no venden, ¿no? De los anfibios. Muy bien. Pero escuchen, niños, y miren. Ya, yo voy a dibujar así un corazón, aunque ya sabemos que no es así, ¿no? Tu profe de anatomía lo habrá hecho bonito el corazón, ya. Yo te lo voy a dibujar así porque es un corazón didáctico, ¿ya? Claro, ¿sirve para qué? Para enseñar. Ahí está. Bonito, ¿sí o no? Ya, mira. Este corazón tiene dos cavidades, ve. Aurícula derecha y aurícula izquierda. Y tiene un solo ventrículo. Ya. Escucha, en los humanos, ¿qué circula por el lado derecho de tu corazón? ¿Con qué? ¿Oxígeno o CO2? Por el lado derecho es CO2, hijo. Por el lado izquierdo. Ya. Pero mira, al tener un solo ventrículo, se combinan en el ventrículo. Por lo tanto, es incompleta. ¿Dónde ocurre la mezcla? En el ventrículo. Entonces, el corazón de un anfibio tiene solo 3 cámaras, 2 aurículas y un ventrículo, y la mezcla ocurre en el ventrículo. Ahora, ¿quiénes también tienen incompleta? Los reptiles. Claro que sí, porque completa hay acá o no. ¿Es completa? Sí, ¿por qué? Solo pasa CO2, es completa, no hay mezcla. La circulación cerrada simple siempre es completa, siempre. Ya, acá, anfibios, ¿no? 2. ¿Recuerdas a estos bichos? Las tortugas, los caimanes, las lagartijas, las cobras, boas, serpientes, como le llames. Estos bichos también tienen un corazón. También tienen un corazón con ¿cuántas cavidades, jovencitos? También tienen un corazón con 3 cavidades. Ya, con 3 cavidades. ¿2 qué? Aurículas, aurícula derecha, aurícula izquierda y un ventrículo. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo mismo, mira. El CO2 y el oxígeno se mezclan ¿dónde? En el ventrículo. Pero esto no ocurre en los cocodrilos. Ah, ya. Los cocodrilos, jóvenes, los cocodrilos son otra cosita. No, mira, pero solo se hay en quién, en los cocodrilos. En un lagarto, que no es un cocodrilo, un caimán por ejemplo, tiene, igual que esta, solo los cocodrilos tienen un corazón, jovencitos, que está dividido en 4 cámaras. Ese está mal, este está mal, un poquito más abajito, ¿ya? O mejor, está bien ahí, acá. Tienen un corazón, jóvenes, dividido en 4 cámaras, ve. Ahí está, salió bonito el corazoncito. Deja, pues un corazón, te vuelvo a decir, didáctico, no es un corazón. Pero si deseas te puedo dibujar un corazón al toque, rapidito. Cuando quieran, es fácil. No me crees. Ya, apuestas algo, yo lo hago. Ya, mira. ¿Qué circula por el lado derecho? CO2. ¿Qué circula por el lado izquierdo? Oxígeno, ya. Entonces, mira lo que pasa. A ver, un ratito, ¿eh? Voy a hacer un dibujo. Ya. Vamos a hacer otro dibujo por acá. Eso mismo es eso, hijo. Ya, pero yo puedo hacer esto, tú no puedes en tu cuaderno. Sí, ya. Muy bien. Mira aquí.
Presta atención. Mira lo que sucede acá. Por el lado derecho, ¿qué circula? CO2. Por el lado izquierdo, ¿qué circula? O2. Pero ve, acá hay una arteria, la arteria aorta, que va a sacar fluido con oxígeno del ventrículo izquierdo. Y por acá hay otra arteria, la arteria pulmonar, que va a sacar fluido del ventrículo derecho. Pero ¿por qué sigue siendo incompleta? Porque estas dos arterias, la aorta y la pulmonar, se comunican aquí. Acá algo los une. ¿Quién los une? El foramen de Panizza. Entonces los une el foramen de ¿quién? El foramen de Panizza. Entonces, si bien el corazón tiene, ¿cuántas cavidades? 4, y separado el tabique interventricular, sí, ¿por qué hay mezcla? Porque el fluido a nivel de las arterias se mezcla por el foramen de Panizza. Entonces, a pesar de tener, ¿cuántas cavidades? 4, va a haber mezcla de sangre, por eso sigue siendo incompleta. Y eso solo ocurre, ¿dónde? En los cocodrilos. Porque el resto de reptiles, iguanas, serpientes, tortugas, todas tienen un corazón con ¿cuántas cavidades? 3. Listo. Ya, listo. Ahora, continuamos. Acá. Y por último, y con esto ya vamos a terminar esta partecita, hacemos aparato excretor y luego ciclo celular. Tenemos la circulación cerrada, doble y completa. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de la circulación doble, pero doble ¿de qué tipo más? Exacto, doble completa. Muy bien. Y si hablamos de la circulación doble, doble completa, ¿por qué se dice completa? Porque en este caso no hay ¿qué? Exacto, jovencitos, no hay mezcla de ¿qué? De sangre. No hay mezcla de sangre venosa y arterial. No hay mezcla de sangre venosa y arterial. Entonces, ¿esto en quién se presenta? En las aves, en los mamíferos. Y es como si fuera un corazón humano, ¿no? Aves y mamíferos. Suficiente. Terminamos el tema de ¿qué? De respiración. Ahora, rapidito, porque tenemos media hora, aparato excretor, y 1 hora hacemos ciclo celular. Ya tenemos que recuperar, jovencitos, lo que hemos perdido. Ya les expliqué por qué no pude venir, ¿no? Me doblé mi pata, o sea, mi pie, bajando escaleras. Pero muchas gracias al profesor César, que vino a reemplazar con toda la amabilidad del mundo, y lo llamaron a última hora, y tuvo la buena voluntad de venir. Eso vale, ¿o no? Otro hubiera dicho, avísenme con tiempo. No, él no. Y se le agradece, jovencitos, al profesor César. Sí. El profesor César siempre ha sido bien amable. Bien amable desde que lo conozco. Muy bien, pongan, ¿qué tema? Exacto, la expresión. Muy bien, jovencitos. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de pasar al otro tema? Si algo no has entendido, no sé, a ver. Wow. Muy bien. Tú dirás, no dirás, sí dirás. A ver, chicos, pericos. ¿Alguna preguntita, niños, hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? Me mira, molesta, me mira. Después me lo vas a agradecer, hija, cuando ingreses. Dime, hijo. ¿Cuál? La lombriz de tierra, sí. La lombriz... A ver. La lombriz de tierra respira a través de la piel, hijo. Es una respiración cutánea. Pero las planarias, esos gusanos planos,
las planarias, ténias, no tienen aparato respiratorio y tampoco tienen aparato excretor. Entonces, ¿cómo realizan la respiración? Directo, entre las células del gusanito, entre las células que forman la planaria y el ambiente. Respiración directa, no tienen aparato respiratorio, tampoco excretor. Ténias, sí, no tienen. ¿Alguna más? Si no, para continuar, y no te duermas, hija, ya sé que es la una. Si copiaras, ¿saben ustedes qué cosa significa el aprendizaje motoro? Copiar. Y cuando uno copia, en el aprendizaje motoro, memoriza. Porque cuando le tomas foto a la pizarra y lo guardas, nunca más lo revisas de tu celular. Y no me digas que sí, se llena nomás tu memoria. Sí, te apuesto, no lo vas a revisar. Pero uno, si copias, te mantienes despierto y aprendes. 2 ventajas de copiar. Ya sé que es tu cuaderno número 520.2 raíz de 4, pero no importa. Dime, hijo, ¿cuál? ¿Qué son los estigmas? Estigmas, a ver, en la respiración. ¿Recuerdan un insecto? Tenía el cuerpo dividido en ¿cuántas partes? En 3, ¿no? Cabeza, tórax y abdomen. Esto dibujamos la clase anterior, ¿recuerdan o no? Sí, y aquí en el borde, en la parte inferior del cuerpo, habían unas aberturas, ¿no? En total 10 pares, 10 a un lado, 10 al otro. ¿Cómo le habíamos llamado a esto? Le habíamos llamado como estigma. No has venido a la clase anterior. Ah, ya. Entonces, aguanta tu coche, hijo. Vamos a avanzar. Y ya. ¿Para qué no vienes? ¿Ves? Mira el perjuicio que te causa faltar. Ya. A ver, la expresión. Rapidito a lo más importante. Primero, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de 3 conceptos, ¿ya? Primer concepto, jóvenes. El primer temita. ¿Qué viene a ser una expresión? A ver, quiero que me digas tú, ¿qué es una expresión? ¿Qué es? ¿A qué llamamos? Eliminación de desechos. Muy bien, a ver, hasta ahí, mira. Una expresión viene a ser, es el proceso de eliminación. Muy bien, ¿eliminación de qué? Eliminación de desechos, correcto, ya, perfecto. Se va a eliminar las sustancias que no sirven. Pero esos desechos, ¿de dónde provienen? Eliminación de desechos, producto del metabolismo. Producto, por ejemplo, ¿de qué? Producto del metabolismo. Producto del metabolismo. A ver, para que lo entendamos mejor. Mira, si nosotros consumimos, por ejemplo, carnes rojas, carne roja, por ejemplo, carne de res, ¿no? En cantidades abundantes, como después de metabolizar las carnes rojas, ¿qué vamos a eliminar? Ácido úrico. Entonces, el ácido úrico es un desecho que se produce ¿de qué? Del consumo ¿de qué? De carnes rojas. Es lo que ha metabolizado tu cuerpo. Por ejemplo, le llega una glucosa a la mitocondria. Se metaboliza la mitocondria. ¿Qué se elimina como desecho? CO2. Entonces, ¿qué son? Expresión. O sea, lo tienes que metabolizar, lo tienes que, digamos, dicho de una manera, degradar, digerir si quieres. A ver, ¿cuánto vive un glóbulo rojo? 120 días. Después de 120 días, ¿a dónde son llevados? Al vaso o al hígado. ¿Y qué pasa? Exacto, son metabolizados, ¿o no? Ya. Y la hemoglobina, que contiene el glóbulo rojo, se convierte en 2 compuestos. ¿Quién le da el color amarillo a tu orina? Urotromo. ¿Quién le da el color amarillo a las heces? Bilirrubina. Entonces, la hemoglobina se metaboliza y termina siendo ¿qué? Urotromo o bilirrubina. ¿Qué ha ocurrido? Son productos de excreción. Esa es la definición de excreción. Ahora, 2, no confundas con, ¿qué viene a ser, jóvenes, el siguiente concepto? ¿Ya? ¿Qué viene a ser ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser la secreción? A ver.
Vamos a decir que en este caso la secreción es la síntesis, pero es la síntesis de, digamos, síntesis de sustancias útiles. ¿Útiles para quién? Útiles para el organismo. ¿Útiles para quién? Para el organismo. Sustancias útiles. Por ejemplo, una chiquita dijo por ahí, secreción de hormonas. Correcto. Las hormonas se secretan al torrente sanguíneo. Por ejemplo, la saliva. Correcto. La A, muy bien. Por ejemplo, el ácido clorhídrico estomacal. Correcto. El jugo, etcétera. Incluso el sudor es una, no, excreción no. ¿Sabes por qué es una secreción? ¿Para qué transpiras, hija? Para bajar tu temperatura. ¿Es útil o no? Sí, ¿ves? Entonces, el sudor se le considera una secreción. Claro, ¿contiene sales o no? Son sales ya de desecho, ¿no? Pero su función es una secreción. Ya, entonces, no me confundan, 3. Tercer elemento. ¿Qué viene a ser la egestión? A ver, tú, hijo, que estás pegado ahí a la pared. Tú, a ver, hijito. Tú estudias, prestas atención, eres educado, te portas bien. Te felicito. Exacto, ¿ves? Y adiviné, ¿sí sabía o no? Claro, ¿ves? Entonces, una egestión es cuando se expulsan desechos, pero desechos no metabolizados. No metabolizados significa no digeridos. Por ejemplo, mira, comemos fibras vegetales y las fibras vegetales tienen celulosa. ¿La celulosa la podemos digerir? No. ¿Eso qué sería? Egestión. A ver, si te tragas una pepita de aceituna, ¿qué va a pasar con esa pepita de aceituna? ¿La vas a digerir? No. ¿La vas a metabolizar? No. Va a salir igual, es una egestión. A ver, cómete maíz, motes, sin masticar, enteritos. ¿Has visto cómo salen? Entonces no lo has metabolizado. Exacto. Entonces, todo aquello que no digerimos sale mediante una egestión. Por ejemplo, la defecación, las heces. La defecación. ¿Las heces qué es? Es una egestión. A ver, lo que hacen algunos animalitos se llama regurgitación. Claro, la regurgitación. Mira, una serpiente, no, y la vaca rumia, ese es otro. A ver, por ejemplo, mira, una serpiente se traga un animalito completito, ¿no? Con pelos, uñas, pezuñas y todo, ¿no? Claro, lo que puede, lo digiere. ¿Qué va a digerir? Tendones, músculos, etcétera, ¿no? Y lo que no puede digerir, por ejemplo, las uñas, los pelos, lo bota por la boca. Lo que no ha metabolizado, no ha digerido, lo bota por la boca. Eso es regurgitación. Etcétera, ¿verdad? Las aves eliminan heces más orina. Se llama eyección, ¿no? Entonces, no te confundas. Excreción, secreción y egestión son 3 conceptos distintos, diferentes. Muy bien, ahora pongan título órganos excretores. Despiértame esa niña del último, ya. Qué terrible, jovencita, mírala. Hija, niña, jovencita, estudie, hija, estudie. ¿Cómo el resto de sus compañeros aguanta? A ver. Ahí no es, ya, a ver. Ya, a ver, jóvenes. Chicos, ¿qué órganos, jovencitos? Órganos excretores. Miren, vamos a hablar de los órganos excretores, de algunos con mayor, digamos, explicados, otros menos importantes, nombrados.
Pero vamos a ir de lo más simple, del órgano excretor más sencillo, al más complejo. ¿Cuál es el más complejo? Los riñones, que poseen solo los vertebrados. Aquellos que tienen huesos son los únicos que tienen riñones. Y vamos a empezar primero por un tipo de órgano excretor que se le conoce como el protonefridio. Y esto vino en el examen del centro preuniversitario. Viene una pregunta acerca del protonefridio. Muy bien. ¿En quién se presenta? Recuerda, es el órgano que realiza la excreción en unos gusanitos planos. Claro, en una planaria. ¿Recuerdan la clase anterior? ¿Hemos dibujado ya una planaria? No. Sí, otra cosa que no has estado en clase, pues hijo. Así estabas, ya, muy bien. Ahí está. Recuerdas con sus dos ojitos, ¿no? Ya, acá tiene alrededor del cuerpo un sistema excretor, así. Un sistema, ¿ves? Ahí. Vamos a tomar un pedacito de ¿qué? Un pedacito de ese sistema. Y le vamos a hacer zoom. Y voy a dibujarlo acá, rapidito. Acá el tiempo, el espacio sí alcanza. Mira. Listo, ahí. Ya. Muy bien. Mira acá. Acá tenemos unas llamadas células flamígeras. Aquí tenemos un poro. ¿Qué poro? Poro excretor. ¿Esto qué será? Pues la partecita, la piel. Digamos así, ¿no? Ya. Entonces, ve, ¿qué hacen estas células flamígeras? Estas células flamígeras capturan los desechos. Y con estos cilios, que son como pequeñas llamas, flamas, capturan los desechos y ¿dónde lo envían? A esta cavidad. Esta cavidad toma los desechos y mediante un conducto lo lleva ¿a dónde? Fuera. Esta es la piel, fuera del cuerpo. Este es el primer tipo de órgano excretor llamado ¿qué? Protonefridio, que se halla ¿en quién? En las planarias, formado por un conjunto de células en flama. Células llamadas ¿qué? Flamígeras. Ya, las células en flama. Captan los desechos con sus cilios, lo llevan a la cavidad y lo expulsan. Primer tipo de ¿qué? De órgano excretor. ¿Listo? ¿Más o menos lo entendieron o no? Bueno, suficiente. Ustedes no van a ser biólogos, ingenieros, abogados. Esto más que suficiente para ingresar. Ahora, si eres biólogo, ese es ya otra cosita ya. Claro. 2, los metanefridios. Cada uno con su carrera, ¿no? Cada uno escoja. Pero eso sí te digo, no es que mi carrera sea mejor que la tuya. No. ¿Alguna carrera puede ser más difícil que otra? Sí. Pero cada una tiene importancia. Claro, cada una es importante en su rama. Sí. ¿O no? Cada uno es importante en su campo, en su rama. Ya, no es que yo voy a ser ingeniero y tú biólogo y yo soy mejor que tú, no. A ver, si a mí me dicen, a ver, hazme los planos de mi casa, no puedo, pues, soy biólogo. Pero a ver, a un ingeniero le digo, a ver, explícame el mecanismo replicativo de la duplicación del ADN semiconservativo. Ya, pues entonces, cada uno en su campo, pues, ¿sí o no? Por ejemplo, mira, si una célula se divide, se multiplica, ¿verdad? A ver, a un ingeniero dile, si un número se divide, se multiplica. No, pues no, pues no. O sea, cada uno en su, así que no hay mejor carrera ni peor carrera. Recuerden eso. Ejemplo, el metanefridio, ¿en quién se halla?
se halla, por ejemplo, en los anélidos. ¿Y los anélidos quiénes son? Los gusanos anillados. Como por ejemplo, ¿cuál? Claro, como por ejemplo la lombriz de ¿qué, jóvenes? La lombriz de tierra. A ver, vamos a dibujar esto de acá. Así que, jovencitos, todas las carreras son importantes. Todas, cada una en su campo. No es que la mía sea mejor que la tuya, no. Yo hace muchos años llegué a escuchar, hace años, muchísimos años, estaba en el local de educación allá al frente del ex Guamampoma y un jovencito le pregunta a una niña, amiga, ¿tú qué vas a estudiar? Y la chica le dice, educación inicial, le responde. No, ¿tú qué estás estudiando? Le dijo, educación inicial. Y el otro le dijo, ¿esito? Yo voy a ser ingeniero. Ay, ay, ay. Terrible, salvaje, por Dios. No, no, sin corazón, no. No, no. Le han lavado el cerebro a ese niño. Sí, exacto. Sí. Porque le dijo así, todo chistoso, esito, hacía, esito, hacía, yo voy a ser ingeniero. O sea, no, pues niños. Exacto. Ya, a ver acá. Muy bien. Vean por aquí, jóvenes, miren que acabo de dibujar. No, arriba sí, es una lombriz de tierra. Ya, arriba sí, es una pequeña, y te dan nervios las lombrices de tierra, sí, a la vista, nombro y ya sí. ¿Cuál, hijo? No sé, habría que verlo, hijo. No, mejor no digas así, una lombriz grande negra, este se ríe. No, por eso, habría que ver el bicho. ¿Por qué? Mira, porque o puede ser una lombriz de tierra que tiene su cuerpo con anillos, ¿ya? Pero puede ser un nemátodo. Un nemátodo es un gusano redondo, que también puede ser ese, ¿no? No tiene anillos. Habría que verlo, hijo, ¿ya? Si me hablas así nomás, imposible que te responda. Ya, ven acá, niños. Una lombriz de tierra, como un anélido, ¿qué tiene? Tiene el cuerpo formado, ¿por qué? Por un conjunto de anillos. Y recuerda, en cada anillo, acá, en cada anillo tiene dos metanefridios. En cada anillo, alrededor de su cuerpo, tiene dos, ¿qué? Tiene dos metanefridios. Tiene dos. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a tomar, niña, despierte, la de atrás. Despierte, hija. Ya está, a ver. Sí, ya se despertó, muy bien. Tiene dos metanefridios. Cada puntito, ¿qué viene a hacer? Ven acá, hijo, muévete acá, tú, Crespo. Tú, el que te ibas a comer esa galleta, muévete, hijo. Rapidito, hijo. ¿Cuánto tiempo pierdo, por Dios? Tú de azul. Ahí. Si habla y le das cocacho, hijo. Ya, a ver acá. Miren, niños, yo estoy tratando de ver 5 para la 1 y tenemos que hacer ciclo celular. Ya, a ver, y tampoco lo quiero hacer tan simple, sino que lleves alguna idea del tema. Sí, ya, ve. Entonces, ¿cada uno qué cosa es? Un anillo. ¿Y en cada borde qué hay? Claro, hay el metanefridio. Entonces, acá le hemos hecho zoom. ¿Esto qué es? Es un anillo. Ya, y ahí vamos a dibujar no los dos, vamos a dibujar uno. Un metanefridio, ¿ya? A ver acá.
Acá tiene una pequeña cabecita llamado nefrostoma, que se conecta con un túbulo y acá termina en un poro al borde. Listo. Entonces ve, este tiene las siguientes partes. A esa cabecita, jóvenes, se le llama nefrostoma. Nefrostoma. Luego, rodeado a esto, ¿qué cosa tiene, jóvenes? Tiene un túbulo y acá mira lo que aparece. Vejiga. Aparece una vejiga y que termina en un poro. Nefridióporo. Nefridióporo. Entonces, rodeando esto, ¿qué hay? Rodeando esto encontramos ¿qué? Encontramos a un capilar. ¿Recuerdas el capilar sanguíneo, no? Sí. Entonces, mira cómo ocurre. Este nefrostoma, ¿qué capta? Desechos. ¿Que los pasa a dónde? A los túbulos. Del capilar también se le pasan desechos. ¿A quién? A los túbulos, que se juntan en la vejiga y se expulsan por el nefridióporo. El segundo órgano excretor. ¿Cómo le llamas ese? El metanefridio. El primero, el protonefridio. El segundo, el metanefridio. Tercero, los tubos de Malpighi. ¿Recuerdas el riñón? Malpighi es el apellido de un estudioso de la nefrología. Claro que sí. Los tubos de Malpighi. 3. Entonces, los tubos de quién, jóvenes? Los tubos de Malpighi. Por ejemplo, ¿en quién se presenta? Se presenta, ejemplo, este tipo de aparato reproductor, se presenta en los artrópodos. ¿Qué era artro? Artro, clase anterior. Articulación. ¿Qué era podo? Pie. Se halla en los artrópodos terrestres. Por ejemplo, ¿quiénes son artrópodos terrestres? Los insectos, escorpiones, incluso arañas, etcétera, 100 pies, 1000 pies, etcétera, son artrópodos terrestres. Mira acá, esto es rapidito, ve. Acá tengo parte del intestino posterior y acá hay unos pequeños tubos que terminan en un recto y, como tú comprenderás, en un asterisco. Ya. Bueno, ya. Anófeles también le llaman, ya. Muy bien. A ver acá. Atentos. ¿Qué tengo acá? ¿Qué parte viene acá? Partes del intestino. Claro, esto es parte del intestino. A estas pequeñas prolongaciones, ¿cómo se llama? Tubos de Malpighi. Y el insecto, los insectos ya tienen recto. ¿Y qué más tienen? Ano. Entonces, ¿qué viene producto de la digestión de los alimentos? Aquello que no has metabolizado. ¿Qué son? Heces. Egestión, pues, del sistema digestivo, defecación. Vienen las heces. Las heces llegan aquí y los tubos de Malpighi, estos tubos toman desechos del cuerpo, los capturan esos ¿qué? Desechos, ¿y dónde los envían? Y los envían al tubo digestivo. Y junto con las heces, ¿qué pasa con estos desechos? Junto con las heces son expulsados. Ya. Entonces, ¿ves? ¿Lo manjas o no lo manjas, hijo? Sí. Entonces, ¿qué son? Distintos tipos de ¿qué? De órganos excretores. Dime, hijo. ¿Eso no tienen las palomas? ¿Qué? No. ¿Y las palomas? A ver, mira. Ya, acásito, ¿ya? Bueno, en general ya, pero aves, no, mira. Y no te confundas, las aves
lo que tienen hijo es una cloaca. Se le llama cloaca. Y escucha, y a la cloaca desemboca, por una parte, el aparato urinario, porque el aparato urinario, no tienen vejiga las aves, no tienen vejiga. Si no tienen riñones, sí, y los riñones producen orina que va ¿a dónde? A la cloaca, que termina ¿en qué? En el ano. Y por aquí también, ¿a qué se une? Al aparato reproductor. Claro, se une al aparato reproductor. Entonces, este órgano llamado cloaca junta las heces y junta la orina. Por eso, las heces de las aves son líquidas. Y es un tipo de egestión que se llama eyección. No, regurgitación es otro. Eyección es expulsión de heces más orina. Eso tienen las aves. Tienen un aparato urinario que desemboca acá. Por eso sus heces son líquidas. Y también los huevitos de gallina salen por aquí, pues. Entonces, cuando el huevo sale, es blando. Y cuando está en contacto un ratito con el aire, endurece la cáscara. Entonces, las cáscaras están llenas de heces, bacterias que vienen del aparato digestivo de las aves. Por eso, mayonesa, salmonelosis. La bacteria salmonelosis que te puede causar una infección. Entonces, ¿qué vas a hacer con tus huevitos? Lavarlos, pues, con lejía. Los remojas en un tazón, echas lejía a un tazón con agua. ¿Y qué haces con tus huevitos? Los remojas ahí, ¿sí o no? Los sacas y exacto. Ya, no. Niños, tenemos que terminar, ya, por favor. Ya, por favor. Tenemos que terminar. A ver, vamos. A ver, otros órganos excretores. Estos, niños, te los voy a nombrar nada más. A ver, 1, 2, ya, 3. A ver, otros órganos excretores. 4. Por ejemplo, los renetes. Renetes o células renoideas. Por ejemplo, 5, los túbulos en H. Por ejemplo, 6, las glándulas coxales. Las glándulas coxales. Ya, a ver, te explico acá. Los renetes es una modificación ¿de qué? De los metanefridios, que se halla en esos gusanos marinos. Gusanos marinos. Esos gusanos marinos vienen a ser los nemátodos, gusanos terrestres. Ya se hallan en los, renetes, disculpen, en los gusanos marinos. Nemátodos, por si acaso. ¿Quién es un nemátodo? Aquel que tiene el cuerpo redondo como un cordón. Los túbulos en H se hallan en los gusanos o nemátodos terrestres. Nemátodos también, gusano redondo pero de tierra. Las glándulas coxales se hallan en los arácnidos. ¿Y sabes qué son las glándulas coxales? ¿Qué es coxa? Así como nosotros tenemos falange, falangina, falangeta, en la pata de una araña hay el extremo que está pegado al cuerpo, se llama coxa. ¿Has visto la pata de una araña? Tiene segmentos, ¿no? Ya, una de ellas, la coxa. En esa parte de la pata, hay órganos excretores. Entonces, la araña, ¿cómo elimina desechos? Por tubos de Malpighi, porque tiene tubos de Malpighi, sí, se hallan en las arañas, por ejemplo, artrópodos terrestres, y también ¿qué tiene? Glándulas coxales. Muy bien, glándulas coxales. Listo. Luego tenemos, por ejemplo, ¿qué? A ver, acá, un par más. A ver, aquí. Por ejemplo, tenemos al
6, 7. El órgano de Bojanus. Órgano de Bojanus. ¿En quién se halla? Se halla en algunos moluscos. Es el órgano excretor, como por ejemplo, ¿de quién? Del caracol. ¿Pero qué caracol, jóvenes? Del caracol de jardín. Por ejemplo, 7, 8. Las glándulas antenales o glándulas maxilares. Las glándulas antenales. La siguiente vez que vayas a comer un camaroncito y le estés chupando la cabecita, ten cuidado porque ahí están sus órganos de desecho. Claro, se halla, por ejemplo, en algunos crustáceos. A ver, tienes la cabeza del crustáceo. Acá están sus ojos, ¿ya? Acá arribita hay unas glándulas antenales, debajo de las antenas, acá, que tiene una vejiga, una bolsa, y por acá botan desechos, por la cabecita. Debajo de las antenas hay un órgano excretor y por ahí bota desechos. Y cuando te comas un camaroncito, ábrele la cola, y eso nunca lo hacen en una marisquería, y quítale una tripita negra que hay por dentro. Esa tripita negra es su intestino, y ahí están todos sus desechos. Sí, yo sé que tú te lo comes con todo, yo también, y nunca me he hecho daño hasta ahora. ¿Sí te hizo daño alguna vez, hija? Da vez, entonces la siguiente vez lo sacas. Muy bien. Sí. ¿Cuál dijo? ¿Qué? Ahí está el sabor. No, ya. Y por último, ya, vamos a terminar este tema. Sí, sí, porque si a mí me dicen, podemos hablar un montón de horas. 8, 9. ¿De qué vamos a hablar, jóvenes? Vamos a hablar de los riñones. Y claro, los riñones. Pero, ¿en quiénes se halla, hijo? ¿Quiénes tienen riñones? No, todos los vertebrados. ¿Y a partir de qué son vertebrados? Peces, anfibios. ¿Qué más? Aves. ¿Quién más? Reptiles. ¿Y los que maman? Mamíferos. También. Todos ellos ya que presentan riñones. Muy bien, terminamos. 1 y 5. Ya pongan 1 hora. Dime, hijo, corre. Ciclo celular. A ver, jóvenes, el ciclo celular, pero jovencitos, el ciclo celular eucariota. El ciclo celular eucariota. Muy bien, listo, jóvenes, eucariota. ¿Qué es? ¿Qué comprende? Comprende desde dónde hasta dónde. A ver, te digo 2. Comprende desde que una célula nace, se desarrolla, se reproduce, o comprende el ciclo desde que nace, se desarrolla y muere. ¿Cuál comprende? El primero, hasta que se reproduce. Correcto. No es hasta que muere. ¿Sí? Entonces, sí, ese es el ciclo celular. Entonces, ¿qué vamos a decir acerca del ciclo celular eucariota? Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Que el ciclo celular es un conjunto de ¿qué, jovencitos? Es un conjunto de procesos. Escucha, pez. Es un conjunto de procesos. Escucha, pez. ¿Qué forman? Es un conjunto de procesos que forman nuevas ¿qué? Células. Perfecto. Conjunto de procesos que forman, dime, hijo, corre. Que forman nuevas ¿qué? Que forman nuevas células. Dime, hijo. Anda, corre, apura. Conjunto de procesos que forman nuevas células. Ya pensé que, ya. ¿Por qué serán? 1:20, ve. Ya, vamos a continuar. Y recuerda, hijo,
que este ciclo celular tiene ¿cuántas etapas? 2. Claro que sí, este ciclo celular presenta 2 etapas. Y recuerda que estas etapas vienen a ser: primera etapa, la interfase, y segunda, la de división. ¿Han visto que hasta mi letra mejora con este plumón? Sí, el otro no me deja, ya deben de cambiarlos hace rato. Y les voy a decir por qué. Ahorrarían tinta cualquier cantidad. Esos plumones gordos, como tú comprenderás, comen más, gastan más tinta. Sí, tiene la interfase y 2, ¿qué más? La división. Claro que sí, tenemos 2 etapas. La interfase y ¿qué? Y la división. Entonces, tenemos 2, la interfase y la división. ¿Cuál es primero? Interfase, correcto. Primero es la interfase. ¿Cuál viene después? La división. Pero esta interfase, jóvenes, a su vez se divide en 3 periodos. Se divide en el G1, S y el G sub 2. Y la división, jovencitos, la división a su vez también tiene 2 etapas. Primero va a ocurrir la cariocinesis y segundo la citocinesis. Entonces, en la división primero ocurre, jóvenes, la cariocinesis y luego ocurre la, claro que sí, la citocinesis. Va a ocurrir 2 eventos, la cariocinesis y la citocinesis. Muy bien, entonces mira acá. ¿Cuántos eventos tiene tu ciclo, jovencito? 2, ¿no, hija? 2. ¿Cuál? Interfase y división. Ahora, escucha. La interfase es una etapa de ¿qué? Es una etapa de preparación. ¿Preparación para qué? Para que la célula se divida. Pero la división se puede dar por mitosis o se puede dar por meiosis. Se puede dar por mitosis o meiosis. Ahora, dentro de la interfase, el periodo G1 es un periodo de intenso. Claro, la célula va a duplicar su tamaño. Exacto. El periodo S, ¿por qué es importante? Porque en el periodo S, acá, se duplica el ADN, proceso llamado replicación del ADN. Y el periodo G2 es un periodo de ¿qué? De reacomodo. Reacomodo para la división. Una vez que la célula realizó todo esto, entra a la división. ¿Y qué significa el término cario? Núcleo. Primero va a ocurrir la división del núcleo. Y 2, citoplasma. Luego va a ocurrir la división del citoplasma. Cariocinesis, división del núcleo. Citocinesis, división del citoplasma. Y la cariocinesis va a tener profase, metafase, anafase y telofase. En cambio, la citocinesis se puede dar de 2 formas. Si se ahorca por la parte media, se conoce como constricción. Pero la constricción, ¿en quién se da? Se da en una célula animal. Ya veremos al final esto. Y también esta citocinesis se puede dar por la formación de una pared. ¿Cómo se llama a esa pared? Se llama el fragmoplasto. Esto se va a dar a nivel de ¿qué célula? Se da de una célula vegetal, plantas y algas. Entonces, mira por acá, ¿cuántas etapas tiene tu ciclo? 2. La interfase o etapa de preparación y luego la división. Pero a su vez la división se divide. Primero ¿en qué? A, cariocinesis. Segundo ¿qué? B, citocinesis. Primero ¿qué se divide? El núcleo. Luego ¿qué se divide? El citoplasma. Todo esto lo vamos a graficar aquí. Todito esto. Ya vamos a hacer un grafiquito. Para eso yo me he traído mi ayudante. Cola de Keiko, ¿no?
Claro, ya tú sabes. Ya tú sabes. Y hoy día es viernes, ¿ah? Y todo tu cuerpo lo sabe. Y yo mañana no trabajo. No he decidido no trabajar por este semestre sábados, no. Estoy descansando. Yo trabajaba hasta sábado medio, 2 de la tarde. Y hay veces domingos había maratón y trabajaba. No, ahora trabajo de lunes a viernes hasta las 8 de la noche. Y de ahí, sábado es mi sábado. Descanso. Claro, mientras tú estudias. Yo ya estudié, pues. Yo ya pasé ya por esa etapa. Ahora a ti te toca. Vas a estar sentado en la universidad horas de horas. Acostumbra tu trasero, aunque ya debe estar acostumbrado. Ya está ya acostumbrado. Pero por lo menos aquí, en esta academia, tienes asientos ergonómicos, ¿no? O sea, conformita. Hay acá y en otra más. Pero el resto, planito. A ellos sí les duele. Tú acá tienes buena... Es una tabla de madera. En cambio aquí tienes esa ventaja. Que tu trasero está relativamente cómodo. Sí. Ya. Yo me sentaba en la universidad en carpetas de metal. Planos, pero de metal. Claro. Resultados. Hay algo, hija, hay algo, ya. Ya, a ver a qué. Y estábamos sentados ahí, pues, por horas. Y luego te ibas al laboratorio y tenías unos bancos de laboratorio con un redondito así para sentarte. Otras 6 horas sentado en un banquito de esos. Terrible. Y nadie se quejaba. Ya, a ver acá. Pero bueno. A ver. Ya. Ya terminé. Vean. Paujiles. Paujis. Vean acá. Listo. Miren acá. Vean, aquí tenemos el ciclo celular. Escucha, hijo. Todo lo que está de rojito, ¿qué sería? La interfaz. Lo que está de azul, la división. O le voy a poner aquí, mira lo que le vamos a poner aquí, fase M. División o qué? División o fase M. M de mitosis o M de meiosis. M de mitosis o meiosis. Iguales. Entonces, escucha. Ven tú para acá. Tú. Sí, tú. Muévete de ahí. Sape. Sí, tú. Sape. Y no copian, ni cuaderno, nada trae. Ah, tu lugar es ahí. ¿Y qué hacías atrás? Que te vea llorando en el mes de diciembre, que estés llorando bajo un árbol, no eches la culpa, es tu decisión. Ya, igual vas a llorar. Más, ya, a ver acá, por la eternidad, como un ciclo celular, así. O sea, tú nunca vas a dejar de ser ciclero. Ya, mentira, ya. Claro, los que se salen del ciclo, ya. Ahora te voy a explicar eso, mira. Ya, entonces, escucha. Todo lo de rojo, ¿a qué corresponde? Y tiene 3 periodos, G1, y G2. Entonces, al periodo G1 se le conoce también como prereplicativo. Antes. ¿Antes de qué?
antes de la replicación. Y en este periodo prereplicativo, ¿qué ocurre? Vamos a decir que aquí se duplica el citoplasma, y organelos. El volumen del citoplasma y los organelos se duplican. Y también aquí, en este proceso, hay intensa síntesis de ¿qué? Síntesis de proteínas. Pero no solamente de proteínas, síntesis de proteínas y ¿qué? Y ARN mensajero. ¿Y por qué se sintetiza esto? Mira, la síntesis de ARN mensajero, ¿qué permite formar? Las proteínas que forman nuevos. ¿Y para qué se duplica el citoplasma? Para dar espacio a los nuevos organelos. Entonces, la etapa de mayor ¿qué? Crecimiento es la G1. 2, segundo. Viene S, pero ¿qué significa S? Significa un periodo de ¿qué? Viene a ser un periodo de síntesis. Pero ¿síntesis de qué? De ADN. Entonces, en este periodo, jovencitos, ¿qué se duplica? Se duplica la cantidad de ADN. ¿Y cómo se llama a esa duplicación del ADN? A esa duplicación se denomina replicación. Y también aquí, ¿qué se duplica? Un organoide. Correcto, se duplica el centrosoma. Y el centrosoma está formado por 2 centriolos. Entonces, acá tenemos una célula B. Pero esta célula es diploide. ¿Qué significa ser diploide? 2N. ¿Que tienes 2 qué? 2 juegos de cromosomas. La mitad de tu ADN, ¿quién te lo dio? Papá. 23 cromosomas te dio papá. Y otros 23, ¿quién te los dio? Mamá. Entonces, ¿qué pasa con el ADN? El ADN acá se duplica por 2. El ADN aquí se duplica por 2. Se va a duplicar el ADN paterno y también se va a duplicar el ADN materno. Y la célula tiene el doble de ¿qué? De ADN que necesita. También, ¿qué se duplica? El centrosoma. Acá tengo un centrosoma que se duplica en 2 ¿qué? Centrosomas. Se duplica el centrosoma. 3. Tercer periodo, G2. A este se le conoce como un periodo post-replicativo. ¿Después de qué? De la replicación del ADN. ¿Por qué se le llama pre? Antes de que el ADN se duplique. ¿Por qué se le llama post? Después. Pero es un periodo de reacomodo. Por ejemplo, ¿qué se realiza? Por ejemplo, se realiza síntesis de ¿qué? De ATP y, por ejemplo, se fosforila histonas. Y la fosforilación de histonas le da función a las proteínas. Muy bien, ejemplo, ¿no? Ya, listo, entonces, ¿para qué duplicó el citoplasma y organelos? ¿Para qué sintetizó proteínas y ARN? ¿Para qué duplica el ADN? ¿Para qué duplica el centrosoma? ¿Para qué realiza síntesis de ATP? ¿Para qué? Para poder dividirse. Por eso, la interfase es una etapa de ¿qué? De preparación. La célula se ha preparado para entrar ¿en qué? En división. Y entra en la división. Acá tengo la célula B. ¿Tiene cuántos centrosomas tenía? 2. Y tenía un núcleo. Y el núcleo con el ADN. Muy bien. Esta célula empieza con la división. Profase, metafase, anafase, telofase. Al final de la telofase, lo que yo voy a ver es una célula que tiene 2 núcleos. ¿Sí? Al final de la telofase, yo voy a ver una célula que tiene 2 núcleos. Y un centrosoma está por aquí y el otro por acá.
¿Qué ha ocurrido? Cariocinesis, división del núcleo. Este núcleo se ha dividido en dos núcleos hijos. Tengo una célula con ¿cuántos núcleos? Dos. ¿Qué ha ocurrido? Cariocinesis. Una vez que ya tengo dos núcleos, ¿qué viene? La citocinesis, que viene a ser la división del citoplasma. La célula divide su citoplasma. Y al final voy a terminar con una y dos células hijas. Acá está. Cada una con ¿cuántos centrosomas? Uno nomás. Uno y con el material genético. Pero yo te voy a decir aquí lo siguiente, que cada una de estas células hijas me va a salir diploide. ¿Por qué? 2N por 2, ¿qué duplica? El ADN. Literalmente, aquí la célula, ¿cuánto sería? 4N. Cuando viene la división, lo que acá había duplicado, acá se para. Entonces, las dos células, ¿cómo me salen? Las dos células me salen diploides. Las dos células me van a salir diploides. ¿Por qué? ¿Qué se duplica acá? El ADN. Entonces, lo que acá dupliqué, aquí separo. Ahora, como esto es un ciclo celular, esto es un ciclo, estas dos células, ¿a dónde van a entrar? Van a entrar de nuevo ¿a qué? Al G1. Y en G1 inicia el ciclo. De G1 ¿a dónde? A S. Del S a G2. Y lo que en el S duplica, en la división separa. Y de nuevo a G1, S, G2. Entonces, el ciclo, ¿dónde empieza? En G1. Y acá su ADN es así. El ADN, a ver. Guarden silencio, jovencitos, me desconcentro. Ya. A ver aquí. Listo. Empieza así. Acá. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo? No, tengo una cromátide. Ya. Cuando entra en el G1, está así, con una sola cromátide. Cuando entra a S, esta cromátide, sí, esta llamada ¿qué? Y cromátide, se duplica su ADN. Duplica su ADN. Y forma su cromátide hermana. Cuando entra a G2, entra con el doble o no, duplicado. Cuando llega a anafase, separa. Por lo tanto, cada una de estas células, ¿cómo sería? Sería así. Esta tiene la mitad y esta tiene la otra mitad. Pero, como van a volver, ¿a qué? Al ciclo, entran a G1, ¿cómo entran? Con una cromátide. Pero cuando llegan a S, se duplica. Pasan a G2 y de nuevo, separan. Y como es un ciclo, a G1, duplican el material genético, separan. Y acá acabamos de hablar de una ¿qué? Acabamos de hablar de una mitosis. Ahora, esto es realizado por todas las células. Pero hay algunas células que se salen del ciclo. Terminado el periodo G1, algunas células se van a salir del ciclo y van a pasar a un periodo de especialización, a un periodo llamado G0 o periodo de especialización. ¿Quiénes se salen del ciclo? ¿Quiénes? Aquellas células que ya no se van a volver ¿a qué? A dividir. Por ejemplo, ¿quiénes se salen? Se sale, por ejemplo, una neurona, una célula muscular, un miocito, un glóbulo
rojo, etcétera. Ah, sí. Entonces, ¿cuántas etapas tiene tu ciclo? 2. ¿Cuál? Tiene la interfase y la de división. En la interfase te preparas. En la división te divides. En la interfase te preparas. En la división se separa. ¿Qué se separa? El ADN. Entonces, como es un ciclo, da vueltas. Pero los que no, ¿a qué se pasan? Al G, sepárate. Tú de polera negra. Sí. Hace rato estás conversando, hijito. Hace rato estás conversando. Pero hoy quería verificar y pescarte hablando y te pesqué. Cámbiate de lugar. Cámbiate, no sé, acá adelante, ven para tenerte más cerca. Hija, con tu permiso, aguántalo un rato, hija. Muy bien. Pongan, ¿de qué vamos a hablar? De la mitosis. Primer proceso. A ver aquí, mitosis. Ya está el almuerzo, hijito, ven a comer, seguro. A mí me toca comer menú el día de hoy. No, porque a las 3 de la tarde estoy buscando comida. Ya, vean acá, mitosis. Primero, se dice que la mitosis es una división ecuacional. ¿Correcto? Sí. Se dice que la mitosis es una división ecuacional. ¿Y por qué se le llama ecuacional? Porque el número ¿de qué? De cromosomas se mantiene. Se va a mantener igual. ¿Sí? Entonces, en la mitosis, una ¿qué, jovencitos? En la mitosis, una llamada, una célula madre diploide, da origen ¿a cuántas, hijas? A dos. ¿Dos qué? A dos células hijas. Claro. Una célula madre va a dar origen a una y dos. Dos células hijas también diploides. Da origen a dos células hijas también diploides. A dos células hijas también diploides. Con el mismo número de ¿qué? De cromosomas. Si la célula madre, como en los humanos, tuviera 46, ¿cuántos cromosomas tiene cada célula hija? Tiene 46. ¿Qué pasó con el número? Se mantuvo igual, no se redujo ni aumentó. Por eso se llama que la mitosis es una división ecuacional. Y las células hijas son genéticamente iguales ¿a quién? A la célula madre. Como son idénticas, ¿qué se dice? Se dice que aquí no hay ¿qué? Variación, no, hijo. No hay ¿qué cosa? No hay variabilidad genética. Genéticamente, las células hijas son idénticas ¿a quién? A la célula madre. Ahora, ¿en cuántas etapas ocurren? 4. Profase, metafase, ¿qué más? Anafase, ¿qué más? Telofase, profase, metafase, anafase y telofase. Promeante, mnemotecnia. No, esa es una vulgaridad, hijo.
Pro antes, meta medio, ana separas, telo final. Sí, final. Bromeante. Ya, ahora, ¿para qué sirve esta mitosis? A ver, jóvenes, importancia. ¿Para qué sirve? Vamos a hablar acerca de qué. Vamos a hablar acerca de la importancia de esta división. Uno. Primero, ¿qué forma? Forma células del cuerpo. Forma células, soma significa cuerpo. Entonces, si forma células somáticas, células de tu cuerpo, ¿qué te permite? Obvio, pero parece que acá no ha habido mucha mitosis, ¿eh? Dos. Segundo, ¿qué repara? Segundo, repara tejidos. Tercero, ¿por qué es importante? Participa en la reproducción. ¿De quién? Participa en la reproducción de unicelulares. Participa en la reproducción de los protozoarios. A ver, ahora, un poquito, a ver, vamos a recordar lo que ya hemos estudiado, nada más. Porque a veces nos olvidamos y es importante recordar. Solo por eso, ¿ya? A ver aquí. ¿Ves que es importante recordar? Ya. ¿Cómo se llama a esta molécula? Un pedacito de ADN, ¿qué es? Un pedacito de ADN es un gen. Muy bien. ¿Ese ADN qué cosa forma? No, forma el filamento de cromatina. Pero recuerda que la y cromatina, ¿por qué está formado? Está formado por ADN más histonas. Por ADN más histonas. Pero recuerda que esta cromatina se condensa. Y al condensarse, ¿qué forma? Y al condensarse forma forma un cromosoma. Incluso a este le voy a llamar un cromosoma doble. ¿Por qué? Porque tiene una y dos. Tiene dos cromátides. Una cromátide tiene un brazo P y un brazo Q. Y su copia, P y Q. ¿Y quién une a las dos cromátides? Esta parte llamada, ¿cómo se llama? Centrómero. Entonces, ¿quién une? Une el centrómero. Entonces, ¿qué tengo acá? El ADN. El ADN más las histonas y cromatina. Luego, esa cromatina se enrolla sobre sí misma. ¿Y qué forma? Pero este es un cromosoma doble. ¿Por qué? Porque viene del periodo de interfase. ¿Y qué había pasado en el periodo ese? Esta cromátide había formado su hermana. Entonces, este es un cromosoma doble. Entonces, esto es una cromátide, esta es otra, ¿y qué me forma? Un cromosoma doble. Muy bien. ¿Dónde está el cartoncito? No lo dejé por ahí. Lo he guardado, ¿no? No hay. Acá está. Pensé que se había... Dije, ¿dónde lo he dejado? Ya, a ver acá. A ver, jóvenes, vamos a continuar. ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ya, a ver acá.
Rapidito nomás, para eso traigo esto, para que me ayude a dibujar más bonito y rápido. Sí, ahorro un montón de tiempo, jóvenes. Sí. ¿Ves? Manchas con estilo, mira, ves. ¿Otra vez? ¿Ves? Todavía mis reflejos están bien, todavía. ¿Ves? Si se me cae te ríes, ¿verdad? Sí. No, ¿qué va a ser? Muy bien. Ya lo solté, ¿ves? Terribles son algunos. Algunos son terribles. Otros hacen bulla, pero cuando les resondras, aceptan y vienen tranquilos. Pero otros son bien malcriados. ¿No te has dado cuenta? Tú no, por supuesto, ¿ah? Jamás. No. Nunca, para nada. Jamás. Por ejemplo, a ver, ya, hablando en serio mientras dibujo, ¿ya? ¿Por qué algunos de ustedes no saludan a su profesor, no saludan a sus compañeros, no saludan a la tutora? ¿Por qué? A ver, quiero que me den una razón. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No, algunos alumnos hacen eso. ¿Por qué? A ver. ¿Sabes yo qué me pregunto? ¿A quién le ganaron? ¿Qué hicieron para hacerse merecedores a no saludar? Y te digo algo, si tú no saludas, yo me puedo imaginar que en tu casa tu papá tampoco saluda, ¿sí o no? Estoy en derecho, que tu abuelito tampoco saluda, ¿sí o no? No tengo abuelito, va a decir. Si el saludar, si el saludar te hace mejor persona, te cuesta un poquito de ATP, te hace ver bien, llevas un ambiente feliz. ¿Por qué la gente no saluda? ¿Por qué? Y aparte, el que llega, no, hijita, no, saluda con la mirada. No. Por ejemplo, si te escriben un mensaje al WhatsApp o al Messenger, no se deja en visto. Es de mala educación. Se responde, ya niña, ya, no es broma lo que estoy hablando, no es broma. Si es que te escriben un mensaje al WhatsApp y tú no quieres hablar con esa persona, no me escribas, no quiero hablar contigo, se le responde. Y no dejarle en visto. Ahora, si te invitan a un bautizo, un matrimonio, lo importante es la iglesia. Vas a la ceremonia, el malcriado va a la fiesta y el súper malcriado le mete trago y se va medio borracho. Ese ya es súper malcriado. Algunas cosas tenemos que cambiar y no es para que lo tomen en broma. No es para que lo tomes. Entonces, si no quieres contestar un mensaje, dile pues, pero no se deja en visto.
A ver, niños, para terminar, 5 minutos y nos vamos. Por favor, no guarda silencio. Voy a explicar una sola vez. Mira acá. Aquí tengo un espermatozoide que me trae 2 cromosomas. Son los cromosomas masculinos. Aquí tengo un óvulo que también me va a llevar 2 cromosomas. ¿Correcto? Este es haploide, tiene la mitad, y el espermato es haploide. Haploide más haploide, diploide. Esta célula es 2N igual a ¿cuánto? A 4 cromosomas. En los humanos, 23 vinieron de papá, 23 vinieron de mamá. Entonces tienes, por favor, le estoy diciendo que guarden silencio un ratito, y tenemos 4 cromosomas. Acá, 2 centrosomas que se han duplicado en el periodo S. 2 centrosomas. Si esto para mí viene a ser el núcleo tiene una envoltura. ¿Cómo se llama a esa envoltura? Se llama membrana nuclear. El filamento rojo viene a ser, claro, el que formaba al cromosoma, cromatina. Y esto, el núcleo lo. Entonces, date cuenta, el ADN se unía a las histonas, cromatina. La cromatina se enrolla, ¿qué formaba? Cromosomas. Cuando la célula está en interfase, ¿qué observo? Observo cromatina. Entra en división, primera etapa, profase. Ocurre lo siguiente. Los centrosomas se van a los polos. Un centrosoma a un polo y el otro al otro polo. Se han ido a los extremos de la célula. Y entre ellos, ¿qué se forma? Se forma un filamento. Se forma un filamento formado por proteínas, microtúbulos. Se forman las fibras del huso. Segundo, acá, la cromatina se condensa y al condensarse, ¿qué aparecen? Aparecen como delgados filamentos, aparecen estas estructuras muy delgaditas, aparecen que se llaman, aparecen los cromosomas. Tercero, ocurre lo siguiente, la membrana nuclear desaparece y desaparece el nucleolo. ¿Cuántos cromosomas voy contando ahí? 4, 2 paternos y 2 maternos. Viene metafase. Meta significa medio. En metafase los cromosomas se ubican al centro de la célula. Se ubican aquí y terminan de condensarse. ¿Qué significa esto? Se hacen más visibles, se hacen más notorios, digamos, engordan, ¿ya? Engordan, se terminan su condensación y se ubican al centro de la célula formando la parte media, ubicándose en la parte media, formando la placa metafásica. La placa metafásica. ¿Cuántos cuento? 4. O también se le llama placa ecuatorial. ¿Cuántos cromosomas tengo aquí? Tengo 4, jovencitos, 4. Luego viene anafase. En anafase ocurre lo siguiente. ¿Recuerdas el centrómero? Se divide. El centrómero se parte. Entonces, este cromosoma se va a separar en 2 mitades. Y el otro rojo en 2. El verde en 2 mitades. Y acá también. Entonces, se separan las ¿qué? Y una se va a ir a un polo y su hermana al otro polo. Se separan las cromátides.
Aquí ha ocurrido separación. ¿Separación de qué? Separación de las cromátides. Entonces, ¿cuántos tenía acá? 1, 2, 3, 4. Acá tengo 1, 2, 3, 4. Y acá tengo 4. ¿Cómo se llama también este proceso? Se le conoce disyunción, ¿no? También se le puede llamar disyunción. Luego que viene, telofase. Lo opuesto a la profase. ¿Qué desaparece? El uso. ¿Qué reaparece? Carioteca y nucleolo. Y cada célula se queda con ¿cuántas cromátides? Con 4, pues. Claro, pero ya no son cromosomas dobles. Se han partido. Se queda con 4, ¿qué? 2 y 4. Ahí acaba de terminar, ¿qué? Acaba de terminar la cariocinesis. La división del núcleo. Estamos aquí. Tengo una célula con ¿cuántos núcleos? 2. ¿Qué terminó? La cariocinesis. Luego, ¿qué viene? La división del citoplasma. Se divide el citoplasma y al final, vamos por aquí, esta llamada hitromátide se descondensa y vuelve a formar hitromatina. Se descondensan y vuelven a formar la hitromatina. Pero ¿con cuánto me sale? 2N diploide con 4. 2N con 4. Entonces, estas dos células que están acá, son estas, pues. Son estas dos. ¿O no? Esas dos últimas de acá, estas, son estas dos. Si van a entrar al ciclo celular, ¿a qué entrarán? A G1. Y en ese, duplica. Y así sucesivamente. Hasta aquí por hoy. Hasta mitosis.